ministrando el sermón de... ¿Puedes apagar solamente esta luz de aquí, Marchena, por favor? Gracias. Atención un segundo que vamos a entrar en la palabra, ¿vale? Los que estaban hablando dejan de hablar y se ponen a escuchar. Hace 2 semanas estuvimos hablando con relación al síndrome de Nicodemo. No sé cuántos se acuerdan. Estuvimos hablando de Nicodemo, Juan capítulo 3, y vemos y descubrimos cuál era ese síndrome o enfermedad que él mismo poseía y que Jesús pudo tratar con él. Ahora vamos a intentar hacer un breve repaso, pero es necesario, está enfocando el hermano Chencho. En principio habría una serie de 3 sermones con relación al tema, pero ha aparecido un cuarto que me es necesario, que está en proceso. Entonces, dimos el primero, que es qué es el síndrome de Nicodemo, cómo trata Jesús con ese síndrome, cómo afecta ese síndrome a nuestro contexto. Eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, hoy vamos a hablar, si puedes poner el número 2, vale, es el síndrome de Nicodemo, cómo ser tratado, sería este segundo sermón, cómo ser tratado de ese síndrome. Es decir, si usted y yo nos hemos visto con ese síndrome o enfermedad espiritual, ¿cómo podemos ser tratados de ese síndrome? Ahora veremos 2 apéndices. Número 1, cuando el síndrome persiste, es decir, cuando somos inmunes al síndrome. Número 2, la confesión de pecados, la vacuna contra ese síndrome, la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento. Es la vacuna, es la confesión y es cómo podemos salir de ese síndrome. Número 3, ¿cómo sé si soy libre de ese síndrome? ¿Cómo sé si soy libre? Los frutos son las evidencias del nuevo nacimiento. Y hablaríamos acerca de eso. Y el cuarto, no sé si está por ahí, sí, el cuarto, que sería el que está en proceso, sería hablar acerca, evidentemente, del nuevo nacimiento. Estamos hablando del nuevo nacimiento, Juan capítulo 3. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Evidentemente nos queda hablar de la definición del nuevo nacimiento, la necesidad del nuevo nacimiento, la fuente del nuevo nacimiento, el medio del nuevo nacimiento o la regeneración y las consecuencias del nuevo nacimiento. Serán el cuarto mensaje. Entonces vamos a entrar rápidamente, podemos dar la luz, gracias Marchena. Si recuerdan un poquito, yo voy a refrescarle la memoria muy rápidamente, yo voy a ir rápido, así que necesito oídos y corazón, si se acuerdan, estuvimos hablando de la entrevista de Jesús que tuvo con Nicodemo de noche, y que cuando vino y se presentó delante de Jesús, empezó a adularlo con ciertas palabras, le llamó rabí, le llamó maestro, intentó aceptarle, a pesar de que con quien estamos hablando, o con quien estaba hablando o estaba yendo a la entrevista privada, no era otro sino como entrevistar al Papa Francisco hoy en este contexto. Sin embargo, es tratado con el síndrome que él tiene, que el síndrome no es otro sino el conocimiento y el desconocimiento. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de eso? ¿Qué conocimiento y qué desconocimiento? El conocimiento de la liturgia, el conocimiento del culto, el conocimiento de la celebración, el conocimiento de la religión, pero el desconocimiento de la vida nueva. El desconocimiento del nuevo nacimiento, el desconocimiento de la regeneración, de vivir en Cristo. Ezequiel capítulo 36, verso 36 y verso 37, el origen de la profecía de la regeneración o el nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿qué encontró Jesús con la entrevista? ¿Qué encontró Nicodemo en la entrevista con Jesús? Eso es para valorarlo muy profundamente. Porque lo que encontró Nicodemo en la entrevista con Jesús fueron 2 cosas muy, muy importantes. Número 1, encontró
la verdadera respuesta a las insatisfacciones de una vida descuidada y religiosa. La respuesta que él necesitaba. Y dejarme una pluma aplicativa de paso, ¿cuántas respuestas necesitamos en nuestro contexto de vida cristiana? Necesitamos que Él nos confronte para hallar las respuestas a las incógnitas de una vida insatisfecha e infructífera. Él no solo encuentra la verdadera respuesta que necesita a la insatisfacción que él está viviendo, sino que él descubre qué piensa Dios de él. Eso es maravilloso, porque a mí me encantaría saber qué piensa Dios de mí. ¿Sabe lo que piensa Jesús de él? Y lo que piensa de él es que es un sepulcro lleno de huesos, muy limpio por fuera, bien pintado y ornamentado, pero por dentro lleno de muerte. Me encantaría enfrentarme a mi realidad, porque tal vez yo sea aquello que pienso que no soy. Y él le pasaba eso. Si encontráramos en realidad qué es lo que piensa de nosotros Dios, encontraríamos el hallazgo más maravilloso que podríamos encontrar. Porque no podremos ser confrontados hasta que no veamos nuestra realidad y qué piensa Dios de nosotros. Tenemos el problema de que hacemos una valoración con relación a lo que piensas tú de mí. Y como lo único que encuentro son halagos, palmaditas en la espalda, buenas frases, entonces me creo algo que tal vez no soy. Pero, ¿qué piensa Dios de mí? Esa sería una muy buena pregunta. Entonces, ¿qué es Nicodemo? Nicodemo es un fraude. Nicodemo es un fraude. Porque él es un hombre admirado, es un hombre respetado, sin embargo no ha nacido de nuevo. Tiene conceptos teológicos muy altos, tiene sabiduría extraordinaria, domina la palabra con un bisturí haciendo cirugía, pero no es capaz de entender cuál es su situación personal con relación a Dios. ¿Y qué problema más grande es conocer de una forma intelectual a Dios, pero no de una forma experimental a Dios? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué triste, hermanos! Es conocer mucho a Dios en letras, pero no haber experimentado la vida interna. Mira lo que dice Juan de la Cruz, tenía nombre como de gitano, Juan de la Cruz. Mira lo que dice. Por regla general, por muy alta que sea tu doctrina, por adornada que sea tu elocuencia, o por sublime que sea tu estilo, los frutos del sermón no se dan mejores que el espíritu del predicador. Te lo traduzco. No es más alto lo que tú dices que lo que tú eres. Brilla con más fuerza lo que eres que lo que dices. Y puedes decir muchas cosas buenas, pero vivir experiencias muy negativas y muy malas. ¿Cuántos años el maestro de Israel, tal vez exhortando en sus disertaciones, en sus amplias conferencias, intentando ser leales a la ley de Jehová siendo un sepulcro? ¿Cuán celoso, tratando de dar o hacer el cumplimiento de cabo a rabo de las Escrituras, intentando figurar delante de todos, sentándonos en las sillas de los primeros lugares con un corazón podrido?
cuántos años poniéndose como ejemplo de vida él mismo, cuando él está vacío y suena a hueco. Nicodemo está perdido y está confundido. Hay dos síntomas en él. Está perdido y también está confundido. De ahí, de que él se siente perdido y en ese estado de perdición se siente confundido, porque quiero decirte que uno de los síntomas de que estés perdido es que estás confundido. Él se siente perdido, se siente confundido. Está perdido en su propio criterio, en lo que él piensa de sí mismo. Porque nadie puede vivir en la justicia que él está viviendo. Él mira desde arriba hacia abajo, los demás están a sus pies, como decía el otro día el hermano Quique. Siéntate aquí a mis pies, que te veo yo en mi estrada. Pues a ese le pasaba lo mismo. Y estaba perdido en la selva de sus ideales. Selva de ideales que suponen no estar regenerado. Sentado en sinagogas, en iglesias y en reuniones y no siendo salvo. ¿Entro en el mensaje, sí o no? Amén. Cuando tenemos este patrón en nuestras iglesias, porque aquí no pasa. Por la zona donde vivo yo y cruzando el río, la zona del río, por allí suele pasar un poquito más. Y es que tenemos las iglesias con este patrón, llenas de religión sin vida. Religión sin vida. Eso significa que cuando el síntoma o el síndrome persiste, atención, cuando tengo 1000 entrevistas con el Mesías, y él me señala mi enfermedad, pero yo no me doy por aludido. Cuando él me está mirando a los ojos y me está diciendo, no has nacido de nuevo, y se está diciendo desde un púlpito, desde una estrada, y con diferentes voces y rostros, pero yo persisto en vivir mi vida religiosa vacía y ausente de vida. Cuando el síndrome persiste, cuando soy inmune a la enfermedad. Voy a decirlo de otra manera porque igual alguno no se ha enterado. Cuando te crees cristiano y no lo eres. Si yo pregunto cuántos son salvos, regenerados, han nacido de nuevo y han tenido una experiencia de vida con Cristo, levantamos todos nuestra mano derecha, la agitamos ondeándola diciendo yo soy salvo. Pero quiero decirte que todos los que estamos aquí no somos salvos. Muy seguramente. Muy seguramente. Cuando te crees cristiano y no lo eres. Qué triste es creerse cristiano o creerse algo que uno no es. Es muy triste. Voy a contar una experiencia. No sé si le he contado aquí, creo que no. O sí, no sé, no me acuerdo, pero yo la voy a contar. Había un muchachico que iba por el mercado hace años que tenía una moto de 50 centímetros cúbicos. Eso corre 50 o 60 por hora. Se compró, el hombre pues no está muy bien, no estaba muy bien, se compró un traje de cuero de arriba abajo de Ángel Nieto, con un número atrás, un número adelante y un número atrás, con las botas de motorista oficial profesional de correr en las carreras auténticas, y él se compró un casco extraordinario, buenísimo, costaría 5 o 6 mil duros el casco, y se paseaba por el mercado metido el brazo en el casco, algunos están diciendo que sí, porque saben de quién hablo, y colocaba el casco en el brazo y se paseaba por el mercado y se hacía ver, y cuando le preguntabas le decías, ¿tú sabías que él tenía una moto de 50 centímetros cúbicos? Y evidentemente no había ido a correr ningún campeonato, pero él
en su concepto creía que sí. Y le preguntabas y le decías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te decía, muy bien, primo, vengo de Jerez, de correr el campeonato de Jerez. Y tú le seguías la corriente y le decías, tú sabías que no era auténtico, que no era verdad, que tenía un traje que vestía como alguien que estaba en un campeonato, que tenía unas botas de campeonato y que tenía un casco de campeonato, pero él no había participado en ningún campeonato. Y yo le seguía la corriente, y el del puesto siguiente le seguía la corriente, y el del puesto siguiente le seguía la corriente, pero que en realidad esa persona no había corrido en ninguna carrera oficial. Es más, se iba a su casa andando porque no tenía ni una moto. ¡Qué triste es aparentar que todo el mundo cree que yo soy cristiano y me dice, sí, tú eres salvo, eres maravilloso, eres una mujer de Dios, o aparenta ser una mujer de Dios, sin embargo en realidad visto o aparento un hombre de Dios, pero todo el mundo dice, sí, sí. Dios mío, bendito sea Dios, Dios mío. Sé que no tienes ninguna moto, sé que no estás viviendo ninguna competición, y sí que no estás haciendo ninguna carrera. Sé que no eres cristiano. Cuando los demás disimulan mi ausencia de cristianismo e intentan no dañarme porque saben por medio de las evidencias de mis hechos que en realidad soy un Nicodemo. ¿Qué tal vamos? Número 1, los que se creen algo que no lo son. Y tengo que hacer alusión a un texto que el otro día el Quique predicó, y yo me fui a mi casa porque me gustó tanto que me fui a examinarlo y miré el original y me encantó. Santiago capítulo 1, verso 26, por favor, Chencho, dice así. Santiago 1, 26. Ahí está. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Pero vámonos a la primera frase. Si alguno se cree, es decir, él tiene un concepto de sí mismo y piensa que él es un creyente consagrado porque se cree religioso, sin embargo, tiene una vida que no refrena su lengua, por lo tanto, evidencias de su falta de cristianismo, está engañando su corazón, se está engañando a sí mismo. ¿Qué significa se cree? En el griego es dokei, que significa suponer, significa pensar o creer algo sin estar totalmente resuelto, pero está en su mente y opinión. ¿Lo piensa él? Él cree. Y tú te puedes creer lo que quieras, pero no es lo que tú crees, es lo que eres. Es las evidencias de tu vida real y auténtica. Los que se creen algo que no lo son. Luego tenemos otro problema y aquí van a saltar muchas chispas. Número 1, los que se creen que son y no lo son. Y ahora están los que hemos hecho creer que son y no lo son. Los que los hemos hecho nosotros creer que son y no lo son. Porque que ellos lo crean es algo, pero que yo se lo haya hecho creer, que sigan siendo Nicodemos y no sean nada. ¿Sabes cuál es el problema? Es que hemos hecho adeptos a la iglesia sin una administración escritural. Voy a volver a repetir. Hemos hecho adeptos a la iglesia sin una administración escritural. ¿Me dejáis un ejemplo? Sé que
aquí van a saltar chispas, sobre todo en las redes sociales. Se predica una palabra, se hace una administración, llamo a la gente al altar y digo, ven que voy a orar por ti. Viene al púlpito, le digo, haz conmigo la oración del pecador. Repite una confesión, Señor Jesús, Padre, perdóname, que digo, que al, que tal, no sé qué, no sé cuál. Repite conmigo, ¿cuál? La oración del pecador. Esa oración que es una confesión, que supuestamente es un arrepentimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es una oración de arrepentimiento mecánica y guiada. ¿Quién la guía? Yo. ¿Quién repite? Tú. Pregunto, ¿es ese un arrepentimiento genuino y espiritual? No. Entonces yo le estoy haciendo creer que eres un cristiano y tal vez no se ha arrepentido de verdad. Jonathan Edwards dice: cuando veo dentro de mi corazón y percibo mi infinita maldad, creo que es un abismo tan profundo como el mismo infierno. Cuando oro peco, cuando predico peco, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y mis lágrimas necesitan lavarse con la sangre de Cristo. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Porque tal vez mi arrepentimiento no ha sido un arrepentimiento genuino y auténtico. ¿Por qué estás haciendo tanto énfasis, pastor, en el arrepentimiento y en la confesión de pecados? Evidentemente porque es uno de los actos más importantes del Nuevo Testamento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así se abre el Nuevo Testamento. Así empieza el precursor de Cristo, ¿sí o no? Y así comienza a predicar Cristo durante todo su ministerio. Arrepentíos, 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 arrepentíos. Claro, yo cuando alguien viene voy a poner al Chencho porque es mi amigo. Si yo hago un llamado y viene el Chencho y yo le pido que él haga una confesión guiada, mecánica, tal vez lo que estoy haciendo de él no es un creyente salvo, sino un simpatizante. Alguien que le acaba gustando el culto, pero los simpatizantes no son parte de la iglesia, porque no han nacido de nuevo. Alguien que simpatiza con la iglesia porque le gusta el culto y no ha venido en arrepentimiento y fe, porque no ha sido iluminado por medio de la palabra y del Espíritu para tener fe, es imposible que sea salvo. ¿Lo habéis escuchado bien, por favor? Sí. Esto es importante. Están en nuestras iglesias, se sientan con nosotros, participan de nuestra misma rutina, echan a la ofrenda y los llamamos tal vez hermanos, por simpatizar, pero no son tus hermanos. Si no he sido regenerado, no he nacido de nuevo, entonces no soy tu hermano. Les llamamos hermanos porque tenemos intención de no hacerles sentir mal, rebajar su situación. Les queremos hacer sentir parte de la familia porque en nosotros brota el amor de Dios. Queremos que ellos se sientan bien en medio de la iglesia. Pero no podemos ser más buenos que Dios, hermanos. Eso es verdad. Eso es verdad. Si Dios nos lo conoce, nosotros no son nuestros hermanos. Si esa persona no fue honesta en su trato cristológico y en su entrevista personal con Cristo, y se le dio la luz pertinente para que ellos pudieran escuchar el Santo Evangelio y para poder venir en arrepentimiento y fe y en ese trato cristológico, no ha querido darle lugar a Dios, nuestro hermano. Atención, una nota.
El que sepas que nuestro hermano no lo trates con desprecio. No tienes licencia. Trátalo con tacto, con diplomacia y con discernimiento. A fin de que sea ganado para Cristo. ¿Quién sabe si tú puedes ser el ayo que a través de tus actos puedas hacer que una persona venga en arrepentimiento y fe a Cristo? Texto. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se puede estar en la iglesia y no ser parte de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para, la palabra para es propósito, ¿sí o no? Con el fin de, ¿no? Con el fin de que se manifestasen que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, no eran de nosotros. Es decir, lo que está intentando el Espíritu Santo hacernos ver a través de la pluma de Juan es que Dios está muy interesado en que sepamos quiénes son y quiénes no son. ¿Quiénes son todavía Nicodemos en medio de la iglesia? No por ello, hermanos, significa que sea tu enemigo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Los hemos hecho creer que son, porque los hemos invitado con el atractivo de: tienes un problemica, vente al culto. Tienes la necesidad de una circunstancia familiar, vente al culto. Viene tu primo, vente al culto. Y esa no es la intención de acudir a la iglesia o a los pies de Cristo. La intención de venir a la iglesia es de poder ser iluminado por medio de la palabra y del Espíritu y poder recibir a Jesús. Ser salvo. Que te salves, que te salve Dios. Que me salve Dios. Ahora bien, una confesión genuina, auténtica y bíblica es la vacuna contra nuestro síndrome. ¿Cómo salgo yo de mi nicodeísmo? ¿Cómo salgo de las expectativas personales, de las altas esferas, de los círculos altos y de no tener una experiencia de vida? Simple y llanamente tener un arrepentimiento y fe genuino. Solamente eso. Que Cristo te ilumine y vengas en arrepentimiento y fe. Te voy a leer dos textos. Romanos 10, 9 y 10. Dice: si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses, confesar y creer, en tu corazón, confiesas con tu boca, crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás liberado, saldrás del síndrome, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En la confesión de tus pecados hay poder de la libertad, está la vacuna. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es decir, aquel que tiene una confesión auténtica y bíblica va a experimentar una conexión divina-humana. Su humanidad va a experimentar la experiencia de verse pecador y va a sentir también la experiencia de ver la santidad de Dios. Isaías 6. Cuando uno ve la trascendencia de Dios, lo sublime, lo magnífico, lo eterno, y como decía el José antes,
Decía, Dios no es 3 veces santo. Es una forma de intentar hablar. Es infinitamente santo. Porque todos sus atributos y cualidades son infinitos. Y su santidad es infinita. Y cuando nos topamos con su infinita santidad y vemos nuestra negrura, nuestra selva, nuestra llena, es la única manera de poder experimentar una confesión natural y genuina. Atención a esto, que me faltan 3 minutos. El arrepentimiento no es ni un programa ni un método. No es lavado, centrifugado y aclarado. El arrepentimiento es una experiencia personal. Y palabras mecánicas tal vez no sean un arrepentimiento genuino. Mateo capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus... ¿Qué confesaban? Sus pecados. Antes de ser bautizados decían, soy un estafador, soy un mentiroso, soy un hipócrita, tengo una doble vida, soy un engañador. Y confesaban detalladamente sus pecados. Y es que para que haya un auténtico perdón de Dios y para que haya una confesión bíblica, nos es necesario una confesión detallada. Y es que una confesión de pecados detallados debe de haber una confesión meditada. ¿Sí o no? Meditada. Que medites en tus pecados. No vente aquí corriendo, levanta tu mano y te doy el carnet de salvo. Lo primero, porque tienes que estar arrepintiéndote toda tu vida. El arrepentimiento no es un momento puntual. El arrepentimiento y la confesión de pecados es un modo de vida. Gloria a Dios. Amén y amén. Una confesión meditada, una confesión cuidada. ¿Por qué? Porque esa confesión es una experiencia única e intransferible. Nadie puede pedir perdón por ti. Tú tienes que pedir perdón por ti. Y voy a decirte, entre otras cosas, por qué la confesión es tan importante. Porque el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, estamos presentes de manera espiritual delante de Dios confesándonos. Voy a volver a repetirlo. Es que cuando nos confesamos delante de Dios o nos arrepentimos delante de Dios, estamos presentes de forma espiritual delante de Dios. Pero yo no tengo que pedir perdón al Papa Francisco. Tengo que pedir perdón a Dios. Y en ese perdón, en esa confesión, tiene que haber una confesión meditada, auténtica, genuina y bíblica. Y vamos a hablar del modelo de la confesión en el ladrón de la cruz, pero no hay tiempo porque se hace muy tarde. Simplemente decirte que ¿por qué este evento? A ver, lo han anotado por aquí. Sí. ¿Por qué tenemos que ser tan cuidadosos? ¿Por qué tenemos que ser tan exhaustivos con una simple confesión de pecados? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué rematar tanto? ¿Por qué atornillar tanto esto? ¿Por qué? Simple y llanamente porque esa confesión, cuando es auténtica y genuina, cuando es bíblica, desbloquea todas las riquezas y todos los tesoros de la gracia que Cristo ha ganado. Amén. Gloria a Dios. Es decir, mediante el arrepentimiento y la fe se pone en acción el plan de salvación que se ha orquestado desde el seno trinitario hasta la cruz. Gloria a Dios. Todo que se ha conseguido desde la eternidad trinitaria hasta la cruz de Cristo se desbloquea para ser activo en ti. Amén. Gloria a Dios.
a través de una mera confesión de pecados. Aleluya. Yo hoy públicamente me arrepiento de mi arrepentimiento. Porque tal vez no ha sido un arrepentimiento auténtico. ¿Sabes que del verdadero arrepentimiento brotan lágrimas? Cuando entiendo que estoy dañando a Dios. Mira, acabé. Hay una confesión que se llama por atrición y otra por contrición. Y yo conozco muchos por atrición, no por contrición. Por miedo al infierno. Y eso no es bíblico, hermanos. Tú te arrepientes porque has dañado a Dios. Porque has ofendido a Dios. No porque temes el infierno. Esa confesión no es genuina, no es auténtica y no es bíblica. Necesitamos hoy mirarnos y tener una confesión en vertical, no en horizontal. Yo quiero arrepentirme hoy delante del Señor. Necesito salir de la esclavitud de mi síndrome de Nicodemo. Necesito salir. Necesito salir. Necesito salir. Quiero salir. Y quiero tener una experiencia de vida auténtica. ¿No estás cansada de tu cristianismo vago y ausente de Dios? No, yo sí. Por más que lucho, por más que le pido, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Qué os parece si hoy le pedimos al Señor que nos ayude? Voy a subir un poquito el volumen y vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él haga posible esa experiencia tan extraordinaria y maravillosa que solo Él puede lograr, solo Él puede hacer, y que solo a Él le podemos pedir. Hazlo con fe.